Hola, bienvenidas. Hoy soy Sune. EV no tiene voz. Yo tampoco mucha, pero le voy a ayudar en esto porque además hizo el favor de venir a vernos al directo de FNAC de los Mensajeros y me ha dicho que haga un audio, ¿no? Un podcast para vosotros al otro lado del micrófono. Y hoy lo que quiero hablar, daros dentro de lo que pueda, consejos para preparar un show en directo de vuestro podcast. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Antes de nada, vamos a poner un poquito de contexto y también voy a hacer un poquito de trampas. ¿Por qué no? Primero las trampas y luego el contexto. Las trampas. Voy a hacer este audio para mis usuarios premium de quieroserpodcaster.com/premium, que allí doy explicaciones un poco de lo que estoy haciendo, de cómo, cosas de podcasting, personales y no personales, cosas que voy aprendiendo. Y este audio va a estar más largo allí. Aquí voy a explicar todo para que lo entendáis bien, pero allí voy a explicar cómo fue todo el evento. Aquí lo que quiero explicar, y aquí viene el contexto, es los consejos que os daría si os proponen hacer un podcast en directo. Subcontexto: desde principios de año 2024 he entablado una alianza con FNAC aquí en Barcelona para dar visibilidad a los podcasts independientes a través de una serie de directos cada mes, donde se harán 2. Para entendernos rápido, como hace Jorge en Pod Nights Madrid, pero en Barcelona vamos a tener los Pod Talks Live Shows dentro de FNAC en Illa Diagonal. Bueno, pues el día 20 de enero hicimos el primero, en el que tuvimos el placer de disfrutar de podcasts como Sexo en Nueva York, el podcast, y Los Mensajeros, que es el que tengo yo con mi amigo Wichito. Y ahí voy. Wichito y yo ya hemos hecho muchos directos. Sabemos lo que hay. Y también cabe aclarar una cosa. Lo que os voy a explicar hoy no es cómo tenéis que hacer vuestro podcast si todos los episodios son en directo con público. No. Esto que os quiero decir hoy es mi recomendación a cómo deberíais de plantear vuestro podcast, cómo deberíais de adaptar vuestro podcast según el contexto del directo. Un directo ocasional que os invitan en un momento, pues hay que darle otro formato. No puede ser el formato de siempre. No podemos hacer nuestro podcast sentados, hablando, con guión y pensando que estamos nosotros dos con público, 3 o 4, los que seáis, si es un directo ocasional. Porque la gente quiere ir allí a disfrutar, quiere ir allí a divertirse y quiere ir allí a participar. Este sería el primerísimo de los consejos. Que todo vuestro contenido esté preparado para una constante participación. Tener 1 o 2 micrófonos inalámbricos y preparar de todo. Test, preguntas, curiosidades, sorteos, preguntas al público, propuestas. Llámalo como quieras. Pero se tienen que meter tanto que no tengan ningún miedo de levantar la mano en participar y que no les pese ser protagonistas dentro de un show estando de público. Nosotros, por ejemplo, lo que hicimos es hablar primero de actores que podrían haber hecho ciertas películas porque se les contactó, pero al final, por lo que sea, no se hicieron. Se habrán hecho en el Multiverso 2. Veremos una película, por ejemplo, de Luke Cage siendo Aragorn en El Señor de los Anillos porque le ofrecieron el papel. Entonces dijimos 2 o 3 así como muy histriónicos, graciosos. Y luego preguntamos a la gente, una pregunta muy concreta, ¿qué películas les gustaría que hubiesen hecho Nicolas Cage, Matt Damon y Vin Diesel? Claro, son 3 personajes que dan mucho juego. Entonces ya tuvimos varias personas diciendo cosas, incluso les dijimos, no, decid locuras. Y fueron 4 o 5 participaciones que ayudaron a la risa. También tuvimos al final una sección de sorteos donde aprovechamos que hay un chaval jovencísimo que nos ayuda siempre en el podcast para que viniera a participar con nosotros y nos ayudase dentro del sorteo a dar estos cómics y también hacer ver que si la gente se apunta a las cosas que les decimos, a los formularios, pues que luego pueden tener ciertas recompensas. Esto también, la próxima vez que lo hagamos, pues también hará que la gente se apunte más. Y fue divertido. Fue muy poco podcast, o sea, esto del que lo escuche en audio probablemente se aburra en esta sección, a lo mejor hasta la corto.
Pero los que están allí agradecieron ese momento de, ay, que a lo mejor me toca, y las risas, y la bolsa, y por ejemplo que a mí no me daba tiempo de coger bolsas porque decían muy rápido los números. Son cosas que no funcionan en audio, pero en vivo sí. Por eso hay que tener muy claro qué estamos haciendo en ese sitio. ¿A quién damos prioridad? Mi recomendación es, si es un show ocasional, hay que dar prioridad a los que han venido, sí o sí. Si tu podcast siempre se graba con público, esto ya entonces no estaríamos hablando de todo esto en este episodio, ¿eh? Quiero insistir. En ese caso la prioridad sería siempre el audio. Otro consejo que a lo mejor es redundante, no se os ha ocurrido, pero tiene que ser así. Hicimos lleno, pero llenísimo hasta las trancas, FNAC de Illa Diagonal. 65 personas. Ni yo me lo creo, ni FNAC se lo cree, ni Raquel Piñeiro, que estuvo también antes de nosotros. Nadie se lo cree, ni Pachi, ni Wichito, nadie se lo cree, ni el público se lo cree. Yo me llevé 40 bolsas de PodTools que tenía preparadas. Tengo más en casa, pero me llevé 40 solo pensando. Digo, bueno, ya está bien, ¿no? Si vienen 40, de unido. Bueno, pues vinieron 60. Hay gente que se fue sin bolsas de PodTools con sus regalitos. Esto no es una desgracia para mí, sino una alegría absoluta. No me lo esperaba. No sé si dejar de hacer estos directos porque no sé si volveremos a repetir este exitazo. ¿Y cómo funcionó esto? Diréis, ¿cómo has conseguido llenarlo la primera vez? Bueno, pues aquí viene la recomendación. He ido persiguiendo a todo el mundo. Hay que hacer un marketing súper proactivo para que vengan. Abrí un formulario para los oyentes de Mensajeros donde les prometíamos que además ganaría un sorteo, porque yo necesitaba también quién iba a venir también. De ese formulario me aseguré, iba mirándolo y te dejaba más calmado de que ves que 10 vienen, 15 vienen, habían 20 apuntados, de los cuales unos decían seguro que iré, otros decían casi seguro que iré, pero bueno, 20 con intencionalidad que te deja más tranquilo y no llegar allí con cero información. Esta sería otra recomendación, haced un formulario de pre-reserva, ya sea con el evento donde vais o vosotros propio, y le pedís al evento que lo comparta. Tenemos que saber, aunque sea entrada cero, algún aliciente, ¿no? Un concurso, una votación, no lo sé. Algo además que les invite a rellenarlo, porque esto calma muchísimo, saber que como mínimo tú vas a llegar y hay 15 personas de público que te han dicho que sí, esto calma muchísimo. Luego nos encontramos 65 y lo flipamos en colores. Y luego estuve, bueno, si me habéis visto, en todas mis redes diciéndolo, el directo y señalando, es gratis, tenéis que venir, la dirección exacta. Di la turra muchísimo. En el grupo de Telegram que tuvimos lo hemos dicho muchísimo. Hemos hecho imágenes promocionales con nosotros disfrazados, o sea, con imágenes de los Simpsons, firmando calzoncillos, cosas llamativas. He ido uno a uno, he ido a gente que sé que le gustamos, que a lo mejor han dejado de oírnos. He ido expresamente. Este tip, o sea, es que os lo recomiendo. Es que esto tiene que funcionar así. Una a una. Hay como 6 personas que yo me acuerdo de cabeza que han venido porque les he increpado de manera personal. Increpado amablemente. Y yo soy muy amable. Les he escrito y les he dicho cuánto tiempo sin verte, que vamos a hacer este directo, nos encantaría verte, sé que lo pasabas bien con nosotros. Luego vamos a... Eso es otra, también un poco de aliciente de que no solo va a ser ver el show. Luego vamos a cenar juntos. De hecho, se quedaron 4 de esas 6. Y todo esto, pues a la gente le motiva, como ostras. Y también un poquito de necesitamos vuestra ayuda para que haya mucho público en el FNAC y podamos repetir este evento en siguientes meses, ¿no? Son como, bueno, apelar al por favor, venid, nos gustaría que nos visitaras y necesitamos de la ayuda de los oyentes más fieles que tenemos. Esto hizo con nosotros, con lo que también hizo Raquel Piñeiro, pero insisto que hicimos nosotros un marketing muy personalizado de uno a uno y me siento muy orgulloso de esto. Y al final se cumplió, dieron resultados, dieron frutos y las 65 sillas que habían se llenaron. De hecho, me he enterado hoy, que estoy grabando esto al día siguiente, que hay gente que no pudo entrar. A lo mejor sí que había alguna silla suelta, 1, 2, 3, pero aparentemente les pareció tal aforo que me han hecho una foto desde fuera y han dicho, que he estado pero no puedo entrar. 2 personas por lo menos me han dicho que no han podido entrar. O sea que me sabe mal por ellas, pero wow, en mi vida he hecho algo que la gente no puede entrar porque está lleno. También lo que digo, la forma de adaptar nuestro show es que nosotros siempre hablamos de noticias de superhéroes y esa sección estuvo, pero nunca llegó a darse.
siempre se ponía la música, pero se interrumpía con otra cosa. La gente esperaba. La forma de anclar el show al podcast habitual en audio era con las secciones habituales, con las sintonías habituales, pero no aparecían nunca. Siempre había algo que interrumpía. Una adivinanza, la sección mía estuvo, un concurso, un invitado especial que tuvimos, que es Doctor Octopus, un oyente nuestro que hace mucho cosplay y vino disfrazado de Doctor Octopus con un tentáculo, porque por desgracia se le rompió, pero de la desgracia la hicimos, metimos la desgracia en el contenido, y antes ya habíamos hablado, mi compañero Wichito y yo, de que en el parking había tenido un percance, había atropellado a alguien con unos hierros, pero como tenía mucha prisa para venir al podcast, pues no se fijó y vino. Entonces de repente del público pegó un grito del fondo de la sala que nadie lo había visto. Estuvo, no sé cómo lo hizo para entrar disfrazado de Doctor Octopus y que nadie lo viera. Pegó un grito como ¡eh! Y la gente se giró, apareció, bueno, se rieron. Hicimos la entrevista, una entrevista muy divertida a Doctor Octopus, con preguntas chorras de mi parte, muy chorras, como con qué tentáculo te cuerdas los zapatos, y con preguntas que tenían que ver con el personaje y un poco de guasa, ¿no? Como por ejemplo, Doctor Octopus se casó con Tia May y luego le pusimos la foto a Tia May de las películas últimas de Spider-Man y dijimos, a ver, te has equivocado de Tia May, te has casado con la abuelita y luego ha estado Marisa Tomei, entonces te has equivocado. Curiosidades como que un actor que interpretó a Doctor Octopus es murciano. Bueno, cosas que la gente pues se ha ido con algunas cosas aprendidas a su casa. Tampoco le va a salvar la vida a estos conocimientos, pero bien, también tuvimos la intervención de Xavi Capa del podcast Sector Gaming, que nos vino a hablar de videojuegos malos que se han hecho en el mundo de, o sea, sobre superhéroes en el mundo del videojuego. Y claro, como es su especialidad, pues él lo explicó súper bien. La gente aprendió 2 o 3 cosas del mundo de los videojuegos, incluso franquicias que cerraron, que tuvieron que vender. Todo así muy, muy rápido. Como era otra persona, pues se le da otro dinamismo. Y antes de esto habíamos hecho una adivinanza con un videojuego que en 1900 no sé cuántos, en su día era Superman, pero en realidad era una cruz azul y roja. Y al principio pues pusimos solo la cruz y estuvimos 2 o 3 minutos preguntando a la gente qué veían ahí. Hicimos un poco de cachondeo con lo que decían, ¿no? Como si fuera un test de Rorschach. Entonces, como veis, metimos muchos elementos visuales, muchos elementos participativos, sorpresas, como el invitado, bueno, un par de invitados, de hecho. El chico Xavi Capa de Sector Gaming vino con su hijo, que debe tener unos 17 años, y su hijo se piensa todavía, o sea, no sabía que estaba preparado. Pensó que todo era improvisado, que levantó la mano, yo sé de videojuegos. Vino y habló, o sea, para que veáis que no lo hemos currado. No lo hemos currado la forma de integrar a cada una de las personas. Total, 3 invitados, ¿no? El de los videojuegos, Doctor Octopus y el niño que nos suele ayudar, Nicola. Y el sorteo. Y los tiempos fueron clavadísimos. En realidad, a nivel contenido, en un podcast, es un contenido que podríamos haber hecho en 10 minutos. Pero como sabemos cómo van los ritmos del directo, además, esto secretito, que no sabe nadie. La sección de noticias que fue interrumpida hasta 4 veces, sí estaba preparada. Siempre teníamos un plan B, porque claro, puede ser que no tuviéramos a Doctor Octopus porque se pusiese enfermo, o que de repente Sector Gaming no pudiese venir. De hecho, eran 2 y uno se puso enfermo y no ha podido venir. O sea, siempre puede fallar algo. Bueno, pues Wichito tenía una sección de noticias preparada que yo pensaba, bueno, si nos hacemos cortos, al final decimos, venga, va, haz la sección noticias. Dice un par de noticias y termina el show. Os juro que a las 8:00 estaban aplaudiéndonos porque habíamos finalizado. O sea, lo clavamos al milímetro. No sé cómo lo hicimos. No sé si se volverá a repetir. Pero lo que sí que sé es que hicimos muy poco contenido, pero dimos mucho espacio para explayarnos, para que participasen, para la improvisación, para que Doctor Octopus improvisase. Y esto es un poco los conceptos que os quiero contar. Que cuando os inviten, no vayáis como si fuerais mega famosos a la fiesta. No, tenéis que poneros a tope con el marketing. O sea, pero a tope. Si yo os invito un día a Podcasts, por ejemplo, es que no esperéis que Podcasts os va a traer audiencia. Como Podcasts, por decir cualquiera, tenéis que ser vosotros súper proactivos y machacar, ir uno a uno a vuestros oyentes. Oye, te vas a venir, venga, por favor, vente. Que vean un trato personal, que vean que les tienes en cuenta y te van a reaccionar. Van a devolverte
el cariño viniendo. Eso es muy importante, porque las salas no se llenan solas. Los eventos, los organizadores de eventos, organizamos, pero no movemos masas. Yo no sé si el mes que viene vamos a poder hacerlo, porque, claro, ya no depende de mí. Yo me aseguré el público haciendo un directo mío en mi primer podcast live show, porque sabía que iba a darlo todo para que viniera gente. Y así funcionó. Lo segundo, pues que sea súper dinámico. Súper dinámico tiene que ser. Secciones cortas, con muchísima participación, muchísimo input. Input visual. Input sonoro no, ¿eh? Importante. Input sonoro no. No metáis audios en directo. No metáis nunca, nunca, porque no se entienden bien. Cuesta mucho escuchar los altavoces en una sala con gente. Los audios, no. Los inputs tienen que ser visuales. Los inputs tienen que ser explicativos. Los inputs tienen que venir de parte del público, compincharos con gente, hacer una sorpresa de que están... Esto es el truco del mago. Están mirando adelante, pero de repente aparece por detrás el invitado gritando. Uno disfrazado. Todo menos podcast. La gente dirá, entonces no has hecho un podcast. No, no hemos hecho un podcast. Hemos hecho un live show, que por eso se llama PodTalks Live Show. Y esto es lo que os quería contar y resumir hoy. El contexto. Todo depende del contexto y tenéis que ser proactivos. La organización, el evento ya os ha hecho el favor de cederos el espacio, de organizaros todo, de prepararos técnicamente para que no falle nada. Lo que pase en las sillas y en el escenario es cosa de los podcasters, de los invitados, del show. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. No es difícil lo que os estoy diciendo. También es verdad que entiendo que requiere experiencia. Quizá si no tenéis la oportunidad de hacer muchos directos, sí que os recomendaría ir a ver directos para que lo entendáis. Cuando se nota cuando un podcast... quiero poneros un ejemplo. Si ayer hubiese sido un podcast de entrevistas, por mucho que fuese el mejor podcast de la historia, hubiese sido más aburrido ver a 2 personas hablando y 65 escuchando, aunque pudieran hacer preguntas. No es lo mismo que el show que nos marcamos. Entonces, este es el consejo. Cuando hay live show, se hace show. Y si tu podcast se graba de manera regular con público, entonces se hace formato podcast. ¿Vale? Dicho esto, dejo aquí al otro lado del micrófono. Voy a seguir explicando a la gente de mi premium cómo fue y más los detalles. Si sabéis, ya cuelo aquí de nuevo la promo. Quiero ser podcaster.com/premium, que es un podcast privado en Mumbler que te suscribes y te da el feed y te lo metes en todas las plataformas, menos en Spotify, ebooks, pero te puedes poner en Pocket Cast, etc. Y ahí estoy explicando muchas cosas. Muchísimas gracias, todas las gracias del mundo a Eove, que vino de sorpresa y me hizo muchísima ilusión que apareciera de público de repente sin habernos dicho nada. Es un auténtico crack. Abrazad mucho a este podcast al otro lado del micrófono. Abrazad mucho a Eove porque es un tío que lo da todo por el podcasting. Y nos vemos al otro lado del micrófono, a ese sitio donde estás tú ahora mismo. Muchas gracias y a seguir podcasteando.